Papacitos y mamacitas, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy es de esos casos que te dejan con el corazón apachurrado y el coraje atorado en la garganta. Pero antes que nada, déjenme presentarme como se debe. Yo soy la tía Mona, la única y original, la que no se anda con rodeos y les dice las cosas claritas, como son. Y hoy vengo con este tema porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me ha pedido que les hable de esto. Y miren, si él me lo pidió es porque el caso está que arde. Ya saben que mi sobrino es un genio, un verdadero titán del análisis y cuando él me dice, tía, este tema lo tiene que conocer la gente, pues yo no me hago del rogar. Aquí estoy, lista para contarles una historia que no es un chisme barato, ni un cuento de miedo, sino una tragedia real que nos sacude hasta los huesos. Imaginen esto, mis amores, una adolescente de 17 años, llena de sueños, risas y planes, con toda una vida por delante. De repente, una agresión brutal, un ataque despiadado que la deja al borde de la muerte. ¿Se imaginan la escena? Un grito desgarrador rompe la noche. Todo parece normal hasta que, de pronto, el horror se apodera del ambiente. Los vecinos corren, las luces se encienden y lo que encuentran es digno de una película de terror. Pero aquí no estamos hablando de ficción, mis papacitos, esto es la cruel realidad. ¿Cómo puede ser que una joven, apenas saliendo de la adolescencia, termine en un hospital, con su vida pendiendo de un hilo? ¿Cómo se explica tanta violencia? ¿Y lo peor? ¿Cómo es posible que la justicia esté tan mal diseñada que la agresora podría recibir un castigo que no hace honor a la magnitud del crimen? Aquí no hay espacio para quedarnos callados, mis amores. Esto lo vamos a analizar con todos los detalles, con los datos bien puestos sobre la mesa, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Porque hay algo muy podrido en este caso, y no podemos hacernos de la vista gorda. Así que abran bien los ojos y escuchen con atención, porque lo que sigue no solo les va a revolver el alma, sino que los va a hacer preguntarse en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Papacitos y mamacitas, imaginen esta escena como si estuvieran viviendo su peor pesadilla. En un cuarto de hospital, el ambiente es tan frío y desolador que se siente como un altar funesto dedicado al dolor. En el centro, sobre una camilla inmaculada, reposa el cuerpo de una joven cuya existencia pende de un hilo. Conectada a máquinas, tubos y monitores, cada segundo es marcado por un incesante pitido que actúa como un reloj implacable, recordando a todos que la vida se aferra con una fragilidad desgarradora. La luz blanca de los tubos fluorescentes inunda la habitación, dejando sin espacio cualquier rastro de calidez o consuelo. Las paredes, inertes y estériles, son testigos mudos de una tragedia que no ofrece refugio. Afuera, en la sala de espera, una madre se desmorona en silencio. Su rostro, iluminado únicamente por la tenue luz del pasillo, revela la mezcla de angustia y desesperanza de alguien que ha perdido toda noción del tiempo. Sentada en una silla de plástico, se aferra a cada sonido, el eco de los pasos de un médico, el murmullo de las enfermeras y el vibrar del teléfono, cada uno convirtiéndose en un recordatorio brutal de que la noticia que tanto teme podría llegar en cualquier instante. Los pasillos del hospital, con su luz fría y sus murmullos apagados, conforman un escenario donde el sufrimiento colectivo se hace palpable. Rostros cansados y cuerpos encorvados, sumidos en una espera interminable, crean un ambiente en el que cada minuto parece eternizarse. En ese contexto, la madre no solo aguarda una respuesta, espera un milagro. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabe que la posibilidad de un desenlace trágico se cierne como una sombra ineludible. ¿No les produce un nudo en el estómago imaginarse esa angustia? ¿Pueden sentir la desesperación de una madre que vive cada segundo como si fuera el último, atrapada en una espera interminable por noticias que podrían cambiarlo todo? Porque en cada pitido del monitor, en cada paso en esos pasillos fríos, se esconde la cruda realidad de una tragedia que nos recuerda que, detrás de cada cifra y cada ley, hay vidas destrozadas en silencio. Papacitos y mamacitas, imaginen por un instante el rostro de una madre que se ha quedado sin fuerzas, consumida por una pena que la ha convertido en casi un fantasma. Esta mujer, que alguna vez tuvo sueños y risas, ahora vive en una realidad donde cada minuto es una eternidad de incertidumbre y desesperación. Ha dejado de dormir y, en lugar de descansar, pasa las noches en una silla de hospital, con la mirada perdida y el alma desgarrada. Su rostro, tallado por el dolor, refleja la angustia de una espera interminable, en la que cada murmullo o cada movimiento a su alrededor le trae un rayo de esperanza que se desvanece rápidamente. Cuando un doctor se aproxima, la tensión es palpable, sus ojos se llenan de anhelo y su pecho se aprieta, como si el solo sonido de una palabra pudiera ser la respuesta que tanto necesita.
Sin embargo, las noticias llegan ambiguas, dejando más preguntas que certezas. Esta madre, con una fuerza casi sobrehumana, clama por la verdad. Pide a gritos que se detenga la difusión de imágenes que solo reavivan su sufrimiento, transformando cada fotografía en un recordatorio cruel de la tragedia que vive día a día. Su súplica es por dignidad y por respeto a ese dolor inmenso, por un mínimo alivio en medio de la tormenta. ¿Y ustedes? ¿Qué harían si cada segundo que pasa se sintiera como una eternidad de incertidumbre, si el silencio se convirtiera en el único eco de un grito desesperado que busca respuestas en medio de la oscuridad? Pensemos juntos en el peso de esta espera, en el precio que se paga por no tener claridad y en cómo el alma de una madre puede romperse bajo el peso de una tragedia tan inhumana. Papacitos y mamacitas, hoy les voy a exponer un tema que no solo me indignó, sino que me obliga a cuestionar el mismísimo fundamento del sistema penal en casos de violencia extrema cometida por menores. Desde mi experiencia en el análisis jurídico y tras estudiar en profundidad el entramado legal, permítanme fundamentar cómo es posible que, en un caso tan espantoso como este, la ley parezca proteger al agresor mientras deja a la víctima y a su familia en un abismo de dolor. Primero, debemos entender que el sistema penal para menores se basa en la premisa de la reinserción social y la protección del desarrollo psíquico y moral del infractor. El marco legal, en muchos países, establece que los jóvenes no poseen la misma capacidad de discernimiento que los adultos, por lo que se les brinda un trato diferenciado. Esto se fundamenta en estudios de psicología y neurociencia que sostienen que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta bien entrada la juventud. Por ello, se considera que, en teoría, el menor aún tiene la posibilidad de reformarse y reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, en casos de extrema violencia, esta protección adquiere un tinte especialmente controvertido. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de una agresión cometida por una joven de 17 años, cuyos hechos han dejado a una víctima al borde de la muerte, y de presentarse la confirmación de homicidio en caso de que la víctima fallezca, se impone una contradicción brutal. La ley, al aplicar el régimen penal juvenil, establece penas que, en delitos graves, suelen oscilar entre 5 y 7 años de internamiento, sin contar beneficios como la reducción por buena conducta. Este tratamiento, aunque ideado para favorecer la rehabilitación, resulta absolutamente desproporcionado cuando se contrasta con la magnitud del daño causado. Mientras que si el agresor fuera un adulto, es plausible que la condena se extendiera a décadas de prisión. El mero hecho de ser menor se convierte en un escudo legal que, en última instancia, parece minimizar la brutalidad del acto. Desde una perspectiva de proporcionalidad y de justicia retributiva, resulta inaceptable que dos jóvenes, prácticamente de la misma edad, tengan destinos legales tan dispares. La finalidad del sistema penal juvenil es, en efecto, garantizar la reinserción social, pero en casos de violencia extrema se evidencia una desconexión entre el castigo impuesto y la irreparable pérdida que sufre la víctima. La doctrina penal contemporánea ha señalado repetidamente que la aplicación de medidas tan leves en delitos que implican agresiones con consecuencias devastadoras puede enviar un mensaje erróneo, que la edad es un factor de perdón absoluto, sin considerar la magnitud del daño causado. Es fundamental también analizar el impacto en la percepción social y en la confianza en el sistema de justicia. Cuando se publica un caso como este, en el que la agresora, a pesar de su conducta atroz, podría volver a la vida normal en pocos años, se siembra la semilla de la impunidad. Los principios de proporcionalidad y de justicia equitativa deberían dictaminar que el castigo sea proporcional al delito cometido. Sin embargo, la aplicación de normas diseñadas para la rehabilitación de menores en casos de violencia tan extrema resulta en una contradicción que hiere no solo a la víctima, sino también a toda la sociedad, que queda con la sensación de que la ley protege a los agresores a expensas del dolor y el futuro de las verdaderas víctimas. En resumen, la indignación legal que nos provoca este caso se fundamenta en un sistema que, a pesar de sus intenciones humanistas, termina permitiendo que la edad se convierta en un amparo para actos de violencia inhumanos. Es imperativo que la sociedad, los legisladores y los operadores del derecho revisen estas disposiciones, para que la justicia no solo sea una herramienta de rehabilitación, sino que también actúe como garante de la seguridad y el resarcimiento del daño irreversible sufrido por las víctimas. La pregunta que debemos hacernos y que les dejo a ustedes es, ¿podremos tolerar que, en nombre de la reinserción social, se sacrifiquen los derechos y el futuro de los inocentes? Esa es la verdadera contradicción que exige una reforma urgente y profunda en nuestro sistema penal. Papacitos y mamacitas, déjenme llevarlos a un viaje de imaginación, un recorrido especulativo que nos sitúa en los posibles futuros de este caso tan doloroso, pero sin perder la objetividad que nos exige el análisis.
vamos a explorar 3 escenarios médico, legal y social que, al volar la imaginación, nos muestran un panorama inquietante, repleto de interrogantes y desafíos que nos obligan a cuestionar todo el sistema. Escenario médico, el límite entre la vida y la muerte. Imaginen, si pueden, que la tecnología médica ha logrado prolongar la existencia de Valentina, pero no en el sentido de mantener su esencia vital. Los monitores, con su incesante pitido, registran un latido que se aferra a la existencia, pero en lo profundo del cerebro se ha apagado la chispa que define la conciencia. En este escenario, los especialistas hablan de muerte cerebral, una condición en la que, a pesar de que el cuerpo sigue siendo sostenido por aparatos, la verdadera vida, la capacidad de sentir, de pensar, de soñar ha cesado. Pero hay otro giro devastador. Imaginen que, en un segundo de incertidumbre, Valentina despierta. Sin embargo, el despertar no es un renacer, sino el inicio de una pesadilla neurológica. Su cuerpo puede reaccionar, pero su mente queda atrapada en un estado en el que cada movimiento es doloroso, y cada pensamiento un recordatorio de lo que perdió. Se ve obligada a enfrentar un mundo en el que su capacidad para comunicarse es parcial, en el que cada respuesta es lenta y en la que cada función motriz se convierte en un esfuerzo titánico. El escenario médico se transforma en una encrucijada moral. ¿Vale la pena mantener a alguien en una existencia donde la mente está ausente o deteriorada, solo para prolongar un tiempo que en realidad es una prolongación del sufrimiento? Los avances tecnológicos pueden engañar a la esperanza, pero, ¿cuándo se convierte en una trampa que roba la dignidad de una vida truncada? Esta posibilidad abre un abanico de dilemas éticos que, a cada pitido, cuestionan el verdadero significado de vivir. Escenario legal, la paradoja de la justicia para menores. Ahora, adentrémonos en el laberinto del sistema penal. En este escenario, la agresora, a pesar de haber perpetrado un acto de violencia que ha destrozado no solo cuerpos, sino futuros, se ampara en un sistema legal diseñado para la reinserción y la rehabilitación de la juventud. La legislación actual, basada en estudios neuropsicológicos y en la premisa de que los adolescentes aún tienen margen de cambio, establece penas que, para delitos graves, oscilan entre 5 y 7 años de internamiento. Pero imaginen la ironía, mientras que un adulto que cometiera un crimen similar enfrentaría décadas tras las rejas, el hecho de que la agresora tenga 17 años la coloca en una categoría de infractor juvenil donde la pena es mínima y, lo que es peor, susceptible a reducciones por buena conducta o programas de reinserción que pueden culminar en una libertad anticipada. Este marco legal, pensado para brindar una segunda oportunidad, se convierte en un amparo que parece legitimar la violencia. La paradoja se profundiza cuando se analizan las consecuencias. La víctima, Valentina, enfrenta una pérdida irreparable, una tragedia que altera su futuro y el de su familia de manera definitiva. Sin embargo, el agresor, a pesar de haber causado un daño irreparable, podría reincorporarse a la sociedad en un tiempo sorprendentemente corto. Esta disparidad en el tratamiento penal no solo contraviene el principio de proporcionalidad, sino que también envía un mensaje peligroso a nuestra sociedad, como si se insinuara que la juventud es un escudo inapelable, incluso cuando se trata de actos de extrema brutalidad. ¿Qué nos dice esto sobre la esencia misma de la justicia? ¿Acaso el castigo no debería reflejar la magnitud del sufrimiento causado, sin importar la edad del autor? La cuestión no es solo jurídica, es un grito moral que clama por una reevaluación profunda de nuestras normas, para que no se conviertan en instrumentos que perpetúan la impunidad. Escenario social, la voz del pueblo y el futuro de la justicia. Finalmente, llevemos nuestra mirada al terreno social, donde la indignación popular se convierte en una fuerza transformadora. En este escenario, las redes sociales, foros y conversaciones callejeras se inundan de debates y clamores por una reforma que haga justicia de verdad. La presión social, que en ocasiones ha logrado cambios históricos, se enfrenta a un sistema que parece inmune a las súplicas de la mayoría. Imaginemos un futuro cercano donde la indignación colectiva no solo se exprese en palabras, sino que se traduzca en acciones concretas, manifestaciones, campañas, incluso iniciativas legislativas impulsadas por la ciudadanía. Sin embargo, surge otro interrogante inquietante. ¿Será suficiente esta presión para forzar un cambio real en un sistema arraigado en tradiciones y tecnicismos que protegen a los infractores? El mensaje social que se transmite es claro y perturbador. Si se tolera que una agresora reciba un castigo leve por ser menor, ¿qué le dice esto a otros jóvenes? ¿Acaso se normaliza la idea de que la violencia, por muy extrema que sea, puede ser perdonada en nombre de la rehabilitación? Esta posibilidad no solo amenaza la seguridad de potenciales futuras víctimas, sino que también erosiona la confianza en un sistema que debería ser el garante del orden y la equidad.
En un escenario ideal, la presión social llevaría a una revisión integral de la legislación, ajustándola para que la justicia no se vea diluida por la mera condición de juventud. Pero, mientras tanto, la realidad nos muestra una sociedad dividida entre la esperanza de cambio y el miedo a que la inacción perpetúe una estructura que deja a las víctimas en un limbo de desesperación. Papacitos y mamacitas, estos escenarios nos dejan con más preguntas que respuestas, y es precisamente esa incertidumbre la que nos incita a reflexionar profundamente. La tecnología médica puede salvar cuerpos, pero ¿salvará el alma? La ley puede ofrecer segundas oportunidades, pero ¿justicia verdadera para quienes han sufrido lo irreparable? Y la presión social, aunque poderosa, ¿será capaz de transformar un sistema que, en su estado actual, parece inclinarse hacia la impunidad? Esta es la encrucijada en la que nos encontramos, un futuro incierto que exige una respuesta urgente y una revisión integral de lo que entendemos por justicia. ¿Será que, en el afán de rehabilitar, estamos sacrificando el derecho fundamental a la reparación y a la seguridad? Esa es la pregunta que debemos llevarnos a casa y la que espero que cada uno de ustedes medite y comente, porque es en el diálogo y en la acción colectiva donde reside la posibilidad de un cambio real. Papacitos y mamacitas, hoy vamos a abrir la caja de Pandora y a explorar 3 futuros que, créanme, nos dejan un sabor amargo en la boca. Cada uno de estos escenarios es un reflejo de cómo la justicia y la sociedad se enfrentan a una tragedia tan desgarradora, y aunque no traen respuestas fáciles, nos obligan a cuestionar todo el sistema. Vamos a desmenuzar esto con la pasión y claridad que solo la tía Mona puede dar. Si la víctima fallece. Imaginen el dolor insoportable de una familia que pierde a su hija, una luz que se apaga para siempre. En este escenario, se dictaría un homicidio, pero aquí es donde la ironía se clava. La agresora, al ser menor, se ampara en un régimen que limita su condena a apenas 5 o 7 años. ¿Se imaginan el ultraje? Una familia que se sumerge en la desesperación total, mientras la ley, en un giro cruel, parece decirle a la agresora, no te preocupes, que tú eres joven, tienes tiempo para cambiar. Es como ver cómo la tragedia se diluye en tecnicismos, dejando a los que sufren la amargura de ver que la justicia le da la espalda a quienes han perdido todo. Si la víctima sobrevive con secuelas. Ahora, papacitos, imaginen que Valentina despierta, pero ya no es la misma. El despertar viene acompañado de heridas irreparables, cicatrices que no solo son físicas, sino que marcan su alma para siempre. Mientras ella tendrá que enfrentar una vida llena de limitaciones, la agresora, gracias a esa misma condición de minoría, podría disfrutar de una pena reducida y un proceso de rehabilitación que borra, en papel, cualquier mancha de su historial. ¿Acaso es justo que la vida de una víctima quede truncada, condenada a una existencia con sombras perpetuas, mientras el agresor se prepara para retomar su vida con la aparente ligereza de quien nunca cometió un crimen tan brutal? Esa disparidad nos hace cuestionar los cimientos de un sistema que, en su afán de rehabilitar, termina sacrificando la dignidad y el futuro de quienes sufren el daño. Si se impulsa una reforma legal. Por último, papacitos, tenemos el escenario en el que la presión social y mediática logra abrir las compuertas del cambio. Aquí, la indignación colectiva podría forzar una revisión de nuestras leyes, endureciendo las penas para esos actos de violencia extrema cometidos por menores. Pero, y aquí es donde entra la gran interrogante, ¿qué garantías tenemos de que ese cambio llegue a tiempo? ¿No es acaso un riesgo que mientras se debate en los pasillos del poder, otra familia tenga que vivir el mismo infierno? Este escenario nos deja con una pregunta dolorosa, ¿será que la justicia se moverá antes de que el dolor se repita una y otra vez, o seguiremos siendo testigos de una inercia que prioriza lo ideal sobre lo urgente? Papacitos y mamacitas, estos 3 escenarios no son meras hipótesis, son posibilidades que delinean un futuro incierto y desgarrador. Nos obligan a reflexionar sobre el verdadero valor de la justicia y la protección de los inocentes. La pregunta que les lanzo es esta, ¿estamos dispuestos a aceptar que, en nombre de la rehabilitación, se sacrifiquen los derechos y el futuro de quienes han sufrido una pérdida irreparable? Alcen la voz, cuestionen el sistema y no permitan que este dilema se quede en el papel. Porque si no exigimos respuestas hoy, mañana podría ser la historia de cualquiera de nosotros.